Gracias por permitirnos, Señor, un día más, un día glorioso, con mucha esperanza, con muchos privilegios, muchas bendiciones. Gracias por cuidarnos. Te pido en esta mañana, Señor, que tú guíes nuestros corazones para que pongamos atención, Señor, a lo que tú hablas nuevamente y que no solamente oigamos, pero que tú, Señor, despiertes corazones y mentes para vivir, Señor, de una manera digna hacia ti. Ayúdanos, Señor, a honrarte con todas las áreas de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a seguirte fielmente. Pues tú nos has llamado a cada uno individualmente, Señor. Cada uno que ha respondido a ese gran llamado tuyo, que somos salvos por gracia. Tú nos has llamado con un plan, con un propósito. Y en esta mañana, Padre, quiero agradecerte por ese plan maestro magnífico tuyo con cada uno de tus hijos, de tus hijas. Ayúdanos, Señor, a oír y seguir tu voz, tus pisadas, en el nombre de Cristo. Bendícenos individualmente, como iglesia, como parte del pueblo tuyo, Señor, en todo lugar donde tu nombre es nombrado, que ciertamente tu pueblo te honre en esta mañana y en todos nuestros días. Esto pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, qué lindo estar juntos en esta mañana. Yo sé que se aproxima la culminación del año, termina rápido. Estamos hablando de ello esta mañana y con seguridad estaremos pronto hablando del nuevo año y todos los cambios y todas las cosas. Rápido pasa esto. En una semana y pico vamos a estar celebrando el Día de Acción de Gracias juntos, por la gracia de Dios. Si Él nos permite, también vamos a estar celebrando Navidad. Hay muchas cosas por delante. Pero si tú piensas un poquitico de lo que Dios quiere hacer, lo que Él está haciendo, cuál es su función, cuál es su propósito, tenemos que entonces tornar a lo que Dios nos enseña en su palabra, porque para percibir el plan de Dios, para percibir las cosas que Dios está haciendo, entre las cosas que vemos, requiere un aspecto de visión espiritual, una capacidad de ver y entender más allá de lo que vemos con ojos naturales. Es cierto, ¿no? Y para ello, por la gracia de Dios, tenemos su palabra. En esta mañana estamos avanzando nuevamente con esta serie pequeña de las etapas de la vida cristiana. Y hemos hablado de eso ya de varias perspectivas. Hoy quiero que solo veamos un texto en las Sagradas Escrituras que se encuentra en Hechos 16, como forma de tocar esto en una forma tierna pero directa, que son, hablando de las etapas de la vida, cómo somos guiados por Dios. ¿Cómo somos guiados? Algunas veces yo noto y me acuerdo mucho de cómo es que yo tengo una mascota en la casa, un perrito, y noto con constancia que Él siempre está mirando lo que nosotros vamos a hacer en la casa. Él sabe, quizás antes que aún se dice o se hace nada, que se va a abrir una puerta porque Él quiere salir afuera, por ejemplo. Si Él nota que vamos a la cocina, Él está esperando que algo que se caiga de la mesa, ¿no? Es una migaja, lo que sea. Es decir, está a la alerta de muchas cosas, pero principalmente de sus amos, de aquellos que lo cuidan, que lo protegen. ¿Cuál es su plan? ¿Qué están haciendo? Yo quiero ser parte, yo quiero también estar ahí. Él como animal tiene una característica que todo ser humano también podemos tener y debemos tener. Y es una característica muy simple, pero se llama lealtad, ¿no? Él no solamente está buscando aprovecharse de esas circunstancias que yo le dije, pero Él está siempre alerto a anunciar si ha llegado algún extranjero. Ladra. Y ya estamos cansados de él ladrar porque ya sabemos que llegó la persona, y no son extranjeros, son amigos, pero Él le gusta anunciar. Es natural para Él. Es parte de su atención a las cosas. Tiene actitudes lindas. Está poniendo atención a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y como seres humanos, hermanos, también nosotros debemos estar apercibidos de
quiero ponerlo de esta manera, lo que está haciendo nuestro amo. No es que nosotros, no quiero compararnos a nosotros animales en ningún sentido. Pero que nosotros entendamos que nosotros no somos de la misma naturaleza que Dios es. Él es Dios, Él a nosotros nos hizo, ¿no? Somos hechura suya. Nosotros sí somos, en contraste o comparación a Dios, algo menos que Dios. Solo hay un Dios en los cielos. Él nos ha creado con un propósito. Nosotros somos creación de Dios. ¿Y para qué nos ha creado Él a nosotros? Para seguir sus pisadas, para honrarle a Él, para cuando Él dice, haz esto, nosotros seamos no solamente obedientes, porque hemos estado ya preparados, estamos listos para cuando Él habla. Su dirección es necesaria en nuestras vidas. Y eso es más que palabras, ¿no? Incluye y demanda de nosotros estar espiritualmente percibiendo lo que Dios está dirigiéndonos a hacer para hacerlo. Él abre las puertas. Él es aquel que nos enseña lo que Él ha determinado hacer. Y quiero decirte, hermanos, que Dios obra como ningún otro. Estamos aquí, tú y yo, en esta mañana, seas creyente o no, por la mano de Dios. Él lo ha permitido. Él te ha traído. Él está obrando. Es de eso que estoy hablando. Observar lo que Él está haciendo y entonces seguirlo a Él. Hablando de etapas de la vida cristiana, tenemos que aprender cómo somos guiados por Dios. Y quizás aquí fuera importante preguntarse si estás siendo guiado por Dios. O si tú estás siendo guiado por otra cosa. Sea por ti mismo o por otros. Todos estamos siguiendo a alguien. Y si estás siguiéndote a ti mismo, tú te has hecho tu propio Dios. No. Que no sea así con nadie. Hechos 16, le invito. Solamente voy a ver unos versículos y voy a hablar un poquitico del contexto para desarrollar esto. Hechos 16, versículo 13 y 14, simplemente dice así en Hechos 16, versículo 13. Y un día de reposo, uno como este quizás, salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Este es Pablo hablando, Lucas enseñándonos acerca de lo que hicieron con Pablo en sus viajes, sus peregrinajes de llevar el evangelio a otros. Otra vez, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y aquí es el punto de todo esto. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Me imagino que si tú has estado creciendo en la iglesia, conociendo de la palabra de Dios, esta historia no es ajena a ti. Quizás la has oído muchas veces, pero en contexto de lo que estamos considerando en esta mañana, hermanos, quiero que es importante que nosotros veamos cómo es que Dios opera, cómo es que Él está guiándonos, cómo somos guiados por Dios. Aquí se ve, si lo quieres entender un poquitico más directo, se ve la historia de la iglesia cristiana. Es aquí la historia de la forma que el cristianismo está siendo propagado, propagación, yo no lo sé decir, estas palabras en español, propagación, está siendo llevado a otros lugares. Está llegando a todo lugar. Pero esta es la primera vez que entra el evangelio a Europa. El primer momento que llega a naciones no cercanas, sino lejanas. ¿Sabe que hubo un tiempo, hermanos, y nosotros hoy día ni lo pensamos mucho, pero que Europa era completamente una área pagana, llena de todo tipo de conocimientos falsos, paganos, muchos dioses, muchos conceptos acerca de Dios. El paganismo era constante en esa área del mundo.
Y es tremendamente importante ver cómo Dios cambió el curso de la historia humana, y aquí lo vemos en un verso. Este evangelio, del cual nosotros predicamos desde este púlpito constantemente, se ha extendido de continente a continente. No se ha quedado en ningún momento paralizado. Ha siempre sido avanzado. Pero interesantemente que en el Medio Oriente, donde todavía predomina mucho lo que es los musulmanes y ese tipo de religión que no ha reconocido al verdadero Dios, a Jesucristo, el Salvador, todavía están por ser evangelizados. El evangelio ha corrido de nación a nación desde esa tierra palestina de Israel. Y hoy, en estos días, vemos que el evangelio, como se ha dado un círculo completo, ha llegado a las Américas, ¿no es cierto? Ha llegado a nuestras naciones de habla hispano, ha llegado a muchos lugares del mundo. Todos los continentes han sido afectados. Pero aparentemente de donde se inició por allá, está por empezar y ha empezado a llegar nuevamente el evangelio. En una tierra que ha estado contra, Dios está enviando misioneros a esos países. Se llama ¿cómo se llama? La ventana 1040. Es la área menos evangelizada del mundo, que ya en esta última etapa está siendo evangelizada. Pero lo que vemos aquí es que muchos creyeron desde este punto en adelante en esta área de Europa. El evangelio empezó a crecer en esta sección. Y crecía y se multiplicó y se desarrolló. Y el cristianismo empezó a ser nuevamente en esta área, alcanzar a muchas vidas. Y la historia, hermanos, si tú estudias la historia del mundo, muestra que las naciones se han levantado y las naciones han caído por este gran evento que acabamos de leer aquí. Hizo que esa parte del mundo fuera una parte del mundo cristiana. Se identifican con el cristianismo. Hoy día, Europa, tristemente, en gran manera ha desechado el evangelismo. Ha desechado la palabra de Dios. Se están convirtiendo nuevamente, no sé si has notado por la noticia, hay más entradas de ahora lo que es el mundo musulmán. Están abandonando muchos la fe en Europa. Pero por ahí se extendió a nosotros, a las Américas. Y si notas un poquitico, las Américas también están poco a poco abandonando esto. Ha tenido un gran efecto, ¿no? Ha alcanzado a muchos. Dios en todas las naciones y en todo tiempo ha estado obrando y todavía está obrando en nuestros días. Estamos acercándonos nosotros, hermanos, juntos hoy, en esta mañana, para responder quizás a una pregunta que es de gran importancia. Y en este mundo, hermanos, que nos hallamos, que está lleno de maldad y de problemas, grandes necesidades de todo tipo, violencia, ruptura moral, daños en matrimonios. Tú sabes el mundo en cual vivimos, que se está convirtiendo más y más pagano, el ámbito en donde estamos nosotros. Quizás la pregunta que quisiera un poquitico atender es que cómo nosotros podemos hacer llegar el evangelio a las masas de personas que nos rodean. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Y la respuesta está en el título de este mensaje. Siendo guiados ¿por quién? Por Dios. Lo mismo que estamos viendo en nuestros textos. Si tú observas lo que es la iglesia evangélica en nuestra época aquí en los Estados Unidos, tú ves que las iglesias se hacen cada vez más pequeñas, mientras que la maldad avanza. Es decir, ¿por qué es que las iglesias están perdiendo membresía y el mundo parece estar alcanzando? No estoy hablando de iglesias grandísimas que están diluyendo el evangelio. Estoy hablando de donde el evangelio está siendo predicado fielmente. Donde la palabra no está siendo diluida o maltratada, sino que el evangelio está siendo enseñado. Este capítulo
Y estos textos que estamos viendo nos dan la respuesta a esa pregunta. Este es el capítulo que vemos esta respuesta, mostrándonos a nosotros, hermanos, para animarnos, para fortalecernos, cómo los cristianos pueden hacerlo, ¿no? Llevar el evangelio en un mundo pagano, como el donde estamos. Si lo piensas un poquitico, el contexto del capítulo 16 es que vemos a Pablo y a Silas y a Lucas desesperándose, perdiendo sus esperanzas. Pablo había tratado de llevar el evangelio en obediencia a Dios y nos dice en nuestro texto que fue parado varias veces. En el próximo capítulo llegará a Atenas y cuando llegue a Atenas y predique el evangelio, lo van a tratar de idolatrar y decir, tú eres uno de los dioses. Y ellos van a decir, no, nosotros no somos Dios. Este es el mundo pagano en el cual él vivía. Aun cuando estaba haciendo lo mejor en su obra de llevar el evangelio, las vidas no entendían, no captaban en muchos lugares. Era frustración. Quizás Pablo estaba completamente sorprendido con los paganos y que ellos que eran de gran intelecto y cultura sofisticada, de los griegos, interesados solo en la política, en el arte, en la drama, en la ciencia. Y cuando llegaba un filósofo, querían oír más. Y le dijeron a Pablo, queremos oír más de ti. Pero Pablo ya había entregado todo lo que iba a entregar, el evangelio de Cristo. El que oía y recibía a Cristo iba a prosperar. E iba a ser parte de este evangelio creciendo. Pero el que no ponía atención se quedaba atrás. Pablo entendió, lo que vemos también aquí en este pasaje, que el evangelio de la cruz era locura para los que se pierden. Hermanos, vivimos en un día donde esto no ha cambiado. El evangelio no tiene sentido para los que se pierden. Pero para los que se salvan, el evangelio no es algo solamente mental o lógico, aunque sí lo es. Pero es más que eso. Es poder de Dios para los que se salvan. Y es de esto que estamos hablando en este texto. Es esto lo que ha pasado aquí con Lidia. No ha sido elocuencia de Pablo, no ha sido las capacidades de un predicador llamado por Dios. Ha sido Dios haciendo algo que ningún hombre puede hacer. Pablo entendió esto y sin embargo el evangelio se apoderó de Europa, no a través de la mano de Pablo o Silas y Lucas, sino a través de la mano de Dios. Hermanos, somos iglesia no porque nosotros decidimos ser iglesia. Somos iglesia porque hay un Dios en los cielos que nos ha unido, nos ha llamado, nos ha organizado, nos ha juntado, ha dado dones y capacidades y por eso es que nosotros somos llamados iglesia de Dios. No por obras nuestras, no por lo que nosotros hicimos, sino Él ha despertado en muchos de nosotros conciencia que yo soy parte de un pueblo. Yo soy parte del pueblo de Dios. Es lo mismo que pasó en Lidia. En su casa va a abrir la primera iglesia en Europa con su familia. El evangelio va a empezar a crecer desde ahí. Y hay principios, hermanos, que tenemos que descubrir de este pasaje, es lo cual yo quiero que pongamos atención en esta mañana. El primer principio, tú lo has oído quizás antes, pero he aplicado esto, es importante. Este es el primer principio que vemos aquí. El señorío y la soberanía de Dios es indispensable. El señorío y la soberanía de Dios es indispensable. Nada pasa si Dios no lo hace. No hay nada que va a avanzar este evangelio, no importe cuánto nosotros invirtamos de nuestras energías o deseos o capacidades, el único que avanza el evangelio de Dios es Dios mismo. Y esto lo vemos en nuestro pasaje. Dios salva ¿cómo? Soberanamente. Él es aquel que juega ajedrez del universo y Él nunca pierde. Él mueve toda la ficha perfectamente para alcanzar sus metas. No hay nadie como nuestro Dios. Su soberanía, Él tiene autoridad sobre todo. Su señorío, nada puede evitar
someterse a Él cuando Él dice, sométete. Y esto es lo que se está llevando a cabo en nuestro texto. ¿Qué dice la palabra en Efesios 2? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y entonces nos enfatiza, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y en Efesios 5, no seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andando como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable a Dios. Y no partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Donde quiera que esté sucediendo la extensión del Evangelio en el mundo, Dios está trabajando para llevar su plan a su cumplimiento, sacando a las personas de las tinieblas a la luz. Pero ¿en qué tinieblas está Lidia? Es interesante si tú tú empiezas a ver directamente. Era una mujer que era pagana, pero en algún momento había descubierto que no había muchos dioses, que había un Dios, y ella empieza a seguir el Dios de Israel. Se hace una judía en cierto sentido, está practicando las prácticas judaicas. En el día de reposo, en el sábado, ella viene y se reúne para orar a Dios. Si tú lo entiendes bien, esto es lo mismo que hacía Pablo cuando se llamaba Saulo. Él conocía que hay un Dios, un verdadero Dios, un Dios que rige sobre todas cosas, que es soberano, que su señorío es sempiterno y no termina. Él es el único y verdadero Dios. Pero Pablo no conocía a este Dios. Conocía acerca de este Dios. Pensaba que él servía a este Dios. Y aquí tenemos a Lidia orando, alabando, sin conciencia de cuál es el verdadero Dios. Donde quiera que sucede esto en el mundo, hermanos, donde Dios está acercando las vidas, esto es trabajo netamente y completamente de Dios. ¿Cómo se convirtió Pablo a ser un predicador cristiano? ¿Cómo fue eso? ¿Fue debido a su deseo de buscar y encontrar a Dios? No. Él nunca buscó ni decidió ser cristiano. Esto no fue una decisión personal. Bueno, yo he decidido seguir a Cristo. No fue así, hermanos. Pablo lo dice en Gálatas 1:11. Cuando le agradó a Dios, que me apartó ¿desde dónde? Desde el vientre de mi madre. Me llamó por su gracia. Es decir, Pablo reconoce que no fue en el día que yo caí de pies y esa luz me hizo ciego. Sí, ese es el día que tuve un encuentro con Dios, pero no fue en ese día que Dios actuó soberanamente sobre mí, sino mucho más antes. Desde el vientre de mi madre me apartó para llevar este evangelio a los gentiles, a los que no conocían la verdad, a Europa. Pero tenemos que hacer una pregunta contextualmente: ¿cómo es que llegó a Europa? ¿Pablo planeó como un buen predicador ir a Europa? El texto nos dice que no. Mírenlo conmigo, versículos 6 y 7 de Hechos 16. Versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí estamos hablando de Asia Menor. Y versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron también predicar la palabra de Dios yendo a Betinia, pero el Espíritu no se los permitió. Soberano es Dios, ¿no? Él hace como Él quiere hacer y hace cuando, y Él determina todas las cosas. Tenemos que entender, hermanos, que Dios les proveyó por el Espíritu Santo predicar en esa zona de Asia Menor. Ellos querían hacerlo, Dios no lo permitió. Esa fue su decisión, su elección, pero no la de Dios. Y se lo impidieron. Y después en Bitinia también fue prohibido. Y entonces dice la palabra que llegaron a Troas, versículos 8 y 9. Troas es una ciudad frente al mar.
Y seguramente sintiéndose ellos derrotados, que han ido para llevar el evangelio y no han podido hacerlo porque han sido frustrados, el Espíritu Santo no lo ha permitido, no lo ha dejado predicar. Pero entonces, esa noche, cerca del mar, diciendo, ¿hasta ahora dónde nos vamos? Porque aquí, ¿en qué dirección? Pablo en un sueño, en una visión, oye el llamado de Dios para llevar el evangelio a Europa. Versículo 8. Y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, miren esta conclusión, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. Siguiendo a Dios. ¿Cómo seguimos a Dios? Hermanos, tenemos que entender bien cómo somos guiados por Dios. Y esta es la primera cosa que tenemos que entender. Somos guiados soberanamente. Si tú eres un creyente en esta mañana y tú sabes que Dios te ha salvado por gracia y tú entiendes que Él tiene un plan para tu vida y ese plan que Él tiene para tu vida tiene que ver con que tú extiendas el evangelio, el reino de Dios, que tú lleves este mensaje a otros, entonces tú tienes que aprender cómo seguir a Dios, cómo ser guiado por Él, cómo atender lo que Dios quiere de tu vida. Esto no nos enseña desde el púlpito, bueno, vamos a organizarnos y tú vas a ir a esta ciudad y tú a esta ciudad, tú vas a ir a esta casa y yo a la otra. Eso se puede hacer y está bien y lo estaban tratando de hacer. Pero era el Espíritu que dijo, no aquí, sino allá. Era el Espíritu que dijo, no ahora, sino mañana. Era el Espíritu que dijo, no el viernes, sino el sábado, en el día de reposo. Y no en el centro de la ciudad donde Pablo siempre iba. A las sinagogas y a los lugares de importancia para que todos oyeran, sino en un parque cerca de un río y en una reunión de damas que estaban orando. Así operó Dios. Mientras que todos los elocuentes y poderosos y hombres de política y dinero, ¿a qué saber qué estaban haciendo? Quizás la siesta del sábado, yo no sé. Durmiendo o festejando con aquellos que estaban orando, que ni conocían a Dios. Dios envía a Pablo. La salvación, hermanos, es increíble. Y como Dios opera es increíble. Era el plan de Dios dirigiéndolos por completo. Aplícalo a tu vida, hermanos. ¿Está el Señor dirigiendo tu vida? ¿Estás tú siendo atento y siendo guiado por Dios? Porque es ahí donde toda la magia, todo lo grande, todo lo glorioso ocurre. Por supuesto, no hay magia en Dios. Puede aparentar milagroso para nosotros, pero las obras de Dios son grandísimas. Amén. Lo que Él hace, que Él puede tornar un corazón para sí. Puede parecer algo imposible para nosotros, pero para Dios nada es imposible. Y lo que lo dejó a ellos, y esto hablaremos en la semana entrante, porque quiero ver esto de otra perspectiva antes de terminar con este estudio. Lo que está hablando aquí, lo que voy a lograr más en otro tiempo, de ser dependientes, dependiendo de Dios. Porque si tú no dependes de Dios, si tú has aprendido a depender de otras cosas, nunca vas a verdaderamente aprender cómo ser guiado por Dios, porque tú tienes otra meta, otra perspectiva, otro plan. Y es el plan de Dios que tenemos que aprender a seguir, ser guiados por Dios. Hermano, yo te puedo decir con sinceridad, con todo profundo honestidad de mi corazón, delante de Dios, delante de los ángeles, yo no escogí ser pastor. Jamás. No buscaba esto, es más, yo quería ir en otra dirección, me preparé en otra materia, yo también tenía intereses en otras cosas. Pero Dios es soberano. Él hace como Él quiere. Somos una iglesia pequeña. ¿Qué podemos hacer nosotros? Dios tenía un plan en ese entonces y Dios también tiene un plan ahora entre nosotros. Un propósito grandísimo,
un propósito glorioso. Pero para ello tenemos que aprender cómo seguimos a Dios, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo somos guiados por Dios? Ese es el primer principio. El señorío y la soberanía de Dios es indispensable. Sin ello nada pasa. Lo segundo, otro principio que se encuentra en este pasaje, es que Dios opera de manera totalmente, oigan bien, diferente. Dios no opera como tú crees, como yo creo, como yo pienso, como tú piensas. Dios opera diferente a todos nosotros. La palabra lo dice, mis pensamientos son más altos que ¿qué? Que nuestros pensamientos, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Nuestro Dios hace y piensa y actúa de maneras no solamente diferentes, no es otro color, no es otra forma de operar. La forma que Él opera es totalmente opuesta a la manera que nosotros obramos. Es lo que vemos en este texto. Lo hace casi exactamente lo opuesto a lo que hubiéramos pensado o hecho. Nosotros no lo hubiéramos hecho. Estaremos celebrando la Navidad aquí al fin del año y un punto central de entender la Navidad es que Dios hizo que su Hijo naciera totalmente, exactamente lo opuesto que cualquier otro hubiera pensado. En un pesebre, sin ningún conocimiento de nadie. Nadie sabía lo que estaba pasando en esa noche donde Dios estaba trayendo su Hijo al mundo, ¿no? Aún sus padres no estaban completamente entendidos. Llegaron 3 magos asombrados, pero ellos, guiados por una estrella, llegaron e entregaron sus regalos. Es decir, los pastores en esa noche fueron despertados, anunciaron y vinieron a ver, pero todavía nadie entendía lo que estaba pasando. Estaban haciendo el Rey de los cielos. Estaban haciendo el verdadero Rey, el soberano, en este mundo, en cuerpo, en el vientre de una mujer, dio a luz. Dios lo hace casi exactamente al opuesto de lo que hubiéramos nosotros pensado. Incluso hasta al punto de hacer ridículo toda nuestra inteligencia y planes y artimañas. Lo que nosotros dijéramos, así se hace, y organizamos. Dios dice, bueno, no, descarta eso, mi plan es diferente. Todo es parte del plan de Dios de generación en generación. No es un momento en el tiempo que Dios actuó diferente. Así siempre ha actuado Dios. Incluso cuando llegaron a Europa podrían haber logrado cualquier cosa en Atenas, en la cultura, llevado el evangelio a grandes personas. Pero se encontraron en Filipos, una ciudad muy pequeña, un pequeño lugar fuera de la ciudad, como dije, junto al río, donde había Dios reunido a unas mujeres que estaban ahí inconscientes que en ese día iba a llegar el evangelio. El mensaje que nunca habían oído. Amados, tenemos esperanza cuando entendemos la palabra de Dios. Pero no tenemos esperanza hasta que llegamos al método de Dios. Cuando Él lo hace, cuando vemos que Él lo está haciendo. Yo puedo tener, Señor, yo quiero que tú lo hagas. Y eso comienza nuestra esperanza. Pero es cuando vemos lo que Dios hace. Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. Estaba llevando el evangelio a todo lugar donde él pensaba que debía llevarlo, pero estaba frustrado. Y estaba perdiendo su esperanza. ¿No es cierto? Pero fue cuando Dios dijo, mira, así hago yo. Y Pablo no fue uno que estaba dirigiendo, sino uno que estaba siguiendo, estaba aprendiendo a ser guiado por Dios. Los caminos de Dios son increíbles. Y Él ha hecho esto repetidamente y constantemente. No, hemos visto el evangelio correr a través de los hechos, como estamos leyendo en esta mañana, el evangelio corrió a muchos lugares. Y después que la Iglesia Católica empezó a falsificar muchas de las verdades del evangelio y a tirar a un lado la palabra de Dios, oímos de un monje desconocido llamado Lutero que fue utilizado para sacudir la poderosa Iglesia Católica y decir, esta es la verdad. Y ustedes han falsificado la verdad. Y nuevamente el evangelio empezó a expandirse. Tenemos avivamiento tras avivamiento
En Europa tuvimos a personas como Whitfield y como los Wesley Brothers. Llegó el Evangelio a los Estados Unidos. Y aquí, en los 200, casi 50 años de esta nación, en el nuevo, ha sido una nación que ha enviado el Evangelio a muchos lugares. Esta nación ha preparado y enviado misioneros más que quizás cualquier otra nación, pero no es la única. No es la única. Lo ha hecho bien. Ha habido avivamiento tras avivamiento, movimiento de Dios. Dios ha levantado vidas que aman a Dios y han predicado el Evangelio. Y nosotros somos en mucho aspecto producto de eso. Dios ha operado soberanamente entre nosotros, ¿no es cierto? Para que lleguemos a conocer a Dios. Pero lo ha hecho de maneras que nosotros no pudiéramos ni planear ni preparar. Y no tengo ejemplos para eso en esta mañana porque no quiero moverme a ello para que el tiempo sea usado así, sino quiero que veamos los principios de una forma clara. Pablo lo dice de esta manera: Dios escogió lo débil del mundo para confundir lo poderoso. 1 Corintios 1, 26 y 27. Pues mirad, hermanos, abre tus ojos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Es decir, no tenemos que hacer grandes eventos de estadio y programas, hermanos. Si lo puedo decir de esta manera, es más probable que un avivamiento comience en una pequeña reunión de oración, que 2 o 3 personas estén reunidas en su nombre, que en casi cualquier otra manera. Es cuando 1 y 2 están reunidos en su nombre que dice: yo estaré ahí. Y es cuando esas vidas buscan a Dios, que Dios ha preparado sus corazones y ha estado haciendo eso para llevar ahí su evangelio. Que llegue. A estas vidas ni conocían, pero sabían que había un verdadero Dios. Y Dios operó maravillosamente. Es decir, muchas veces nosotros pensamos de movimientos evangelistas. ¿Sabes lo que pasa? Quiero remover, abrir la cortina, por decir. ¿Tú sabes lo que pasa cuando tú envías un misionero al campo misionero? Le enseñas el lenguaje, el idioma, y vas a ir tú a esta sección, y ahí tú vas a enseñar, te vas a involucrar en la cultura y vas a enseñar. ¿Tú sabes lo que pasa cuando tú mandas un evangelio a otra parte del mundo? No es complicado. Llega ese misionero, sea con su esposa, con su familia, y se dan cuenta que no hay nada que pueden hacer, que tienen que orar. Y se dedican a la oración: Señor, ayúdanos, estamos rodeados de paganos, no hay nadie aquí con lo cual podemos nosotros confiar. ¿Cómo hacemos esta obra, Señor? No sabemos, no podemos. Sabemos el mensaje, pero ¿cómo lo vamos a transmitir? Intentan y tratan y fracasan y se frustran y aprenden a orar y a depender de Dios. Iglesia, nada pasa si no dependemos de Dios. Nada pasa si no buscamos y oramos: Señor, obra tú en medio de nosotros. Ese es el segundo principio, hermanos, que vemos aquí. Dios opera de manera totalmente diferente a lo que nosotros pudiéramos planificar. Él tiene un plan y yo quiero ser parte de ese plan. ¿Tú quieres ser? ¿Tú quieres seguir a Dios? ¿Aprender cómo somos guiados por Dios? Yo quiero eso más y más. En mi vida he visto a Dios guiarme en muchas maneras y deseo: Señor, quiero más de tu guianza en mi vida. Enséñame, Señor, a depender de ti, a verte a ti, a seguirte a ti. Que nos lleva a un tercer principio que está aquí. No es solamente conocer este mensaje, es vivir este mensaje. El vivir el mensaje es tan importante como el mensaje mismo. Es lo tercero. Conocer la palabra de Dios, ser ortodoxo, ser dedicado a lo que la palabra de Dios dice y entenderla y amarla y glorificar a Dios y predicarlo cada domingo y ser fiel a Dios en todos esos aspectos, no es lo mismo que vivir lo que está aquí en estas páginas. Eso es lo que está pasando Pablo. Eso es lo que está pasando Lucas. Esto es lo que ellos están descubriendo.
Es que es dependencia de Dios y que tenían que vivir. Pablo va a decir en otro tiempo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él ha entendido ya, en Gálatas 2:20, que no depende de Pablo o no depende de lo que él puede hacer, sino él ha descubierto que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, que es Cristo viviendo en nosotros, iglesia, como Dios opera. Y si tú no estás manifestando a Cristo, si Cristo no está siendo dueño, soberano, total en tu vida, tus planes siempre van a estar en algún sentido en oposición a los planes de Él. No estoy diciendo que abandones tu vida. Estoy diciendo que permita que Él sea aquel que está guiando tu vida, usando tu vida. Porque en cada instancia no era suficiente oír y conocer el Evangelio. Fue cuando tomaron ese evangelio y respondieron con vivir esas vidas, esas verdades día a día, que vemos que estaban siendo guiados por Dios. Puedo decirlo, hermanos, de una forma simple, es peligroso tener la verdad, conocer la verdad y no vivir la verdad. Lo repito, es peligroso tener la verdad, conocer la verdad y no vivir la verdad. Aquel que mucho les dado, mucho va a ser demandado. Si tú conoces, tú tienes que obedecer. El que no obedece a lo que conoce, sufrirá aún más. Jesús dijo, no, si Sodoma y Gomorra hubieran tenido lo que ustedes tienen, Dios tuviera que arrepentirse de haberlos destruido a ellos, si no los destruye a ustedes. Generalmente dicho. Es decir, ellos no tenían mucho, pero ustedes, Jerusalén, ustedes han recibido la verdad y rechazan la verdad. Hay más peligro en oír el evangelio y rechazarlo, ¿no?, que nunca haberlo oído. Y por supuesto, hay peligro en obtenerlo y conocerlo y no vivirlo. Hay peligro. Estas mujeres paganas llamada Lidia se había convertido al judaísmo y creía en un solo Dios verdadero, y Dios actúa soberanamente. De creer en muchos dioses a creer un solo y verdadero Dios, y creer en este Dios ahora, por la predicación de Pablo, en el Dios que vino en la persona de Jesucristo, porque solo Cristo salva. Nadie ha visto al Padre. Porque me ha visto a mí, ha visto al Padre. El evangelio no es general, hay un Dios y es poderoso. El evangelio hay un Salvador y se llama Jesucristo. El Hijo de Dios. Si tú recibes al Hijo, tú serás salvo. Si tú rechazas al Hijo, ay de ti, porque el Padre traerá juicio sobre tu vida. Hay un verdadero Dios. Hay un verdadero Salvador. Hay un solo hombre enviado de Dios a la humanidad. No, Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Jesucristo solamente. Jesús no solamente enseña la verdad en sus días aquí en la tierra, sino los que le siguieron entendiendo que Él enseñaba que Él era la misma verdad de la cual Él estaba predicando. El evangelio, hermanos, es útil para otros cuando nosotros estamos hablando de la verdad tal como es. Jesucristo es la verdad. No hay un mensaje que salva, no hay una idea, un concepto, no hay un Dios que salva. Todas estas cosas generalizadas. Hay un Salvador. Jesucristo es el único Salvador del mundo. El hombre perfecto, el que hizo todo perfecto, el que nunca pecó, el que murió por ti. Él entregó su vida para que tú tuvieras esta dicha, esta esperanza, este momento de oír su palabra. Y si tú la oyes y no respondes al evangelio, ¿qué esperanza hay para ti? Oh, tú puedes excusarte de muchas maneras. Estoy hablando de vidas que quizás dicen, sí, yo sé, pero no he hecho un compromiso para con Dios. Amados, estás en un lugar peligroso, porque no vas a tener excusa delante de Dios. Y no, somos una iglesia pequeña, pero hermanos, lo que Dios quiere es que todos nosotros estemos dedicados 110%, ¿me entiendes? No es suficiente decir, Señor, sí, he aprendido la vida cristiana.
Es necesario que nosotros entendamos que Dios soberanamente opera y Él opera con aquellos que descubren que tienen que depender de Dios totalmente. ¿Has aprendido eso? Porque estos son los que son guiados por Dios. Cuando hablamos de vivir el mensaje, estamos hablando de tomar en serio lo que predicamos. No es oírlo y decir, ¡ay, qué lindo el mensaje! Sino tomarlo con tanta seriedad. No son palabras solamente, sino también en hecho. No oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuántos verdaderamente creen, pero no lo practican? Aquí es cuando descubrimos que Dios no solo ha llamado a nuestra vida a no solo creer, pero también a vivir esto que creemos. Tenemos que vivirlo. Y hermanos, te estoy desafiando. Yo sé que tú, como creyente que has creído en Dios, tú has determinado seguir a Cristo. No estoy desafiando tu fe o tu fidelidad. Estoy desafiando tu compromiso si es completo como debe ser. Si has decidido seguir a Cristo de tal nivel que tú dices, Señor, si tú no me usas, me muero. Señor, si tú no haces lo que solamente tú puedes hacer, yo me derrito. Necesito que tú obres, que tú me uses. Pero para eso tú me llamaste. Para eso nos has llamado, ¿no es cierto? De llevar el evangelio, hermanos. Si no es eso, ¿para qué estamos? Aquí no se disfruta el evangelio, aquí no se disfrutan las bendiciones, aquí lo que tenemos es una prueba pequeñita, probamos un poquito, qué dulce, qué bello, probad y ver cuán bueno Dios es. Pero es en los cielos donde vamos a entender la grandeza de lo que hemos probado aquí. Pero no pruebes un poquitico y te has satisfecho. Cuando Dios ha hablado y dicho, yo quiero usar tu vida, yo quiero que tú seas fiel y que prosperes en el reino de Dios. Aunque pierdas tu vida, ¿de qué vale el hombre si pierde su vida? No, si gana todo aquí, pero pierde su alma. ¿Cómo compra el hombre su alma? ¿De qué sentido hay vivir esta vida consciente que somos creyentes? Si hemos venido a Cristo, pero tener un compromiso limitado. ¿Tú sabes cómo todo esto cambia, hermanos? Orando. Señor, estoy viendo mi flaqueza, estoy viendo mi debilidad. Estoy viendo que con todas mis intenciones yo no puedo. Tú puedes. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque es el último principio que vemos aquí. No solamente hemos entendido, hermanos, que Dios es soberano y su señorío es indispensable, y que Dios opera de manera totalmente diferente. Lo que Él quiere hacer, hermano, ninguno de nosotros pudiéramos imaginarlo. Y es por eso quizás que no ocurre, porque nosotros pensamos de esta manera o de esa manera, en vez de decir, Señor, ¿cómo aprendo a depender de ti de tal manera? Que tú hagas aquello que solamente tú puedes hacer. Y que nosotros nuevamente nos quedemos con la boca abierta. ¿Así quería hacerlo Dios? ¿De esa manera? Y el principio claro que tenemos que vivir el mensaje, no solamente oír y conocer el mensaje. Que Dios nos ayude a vivir nuestras vidas, no a todo dar, ¿no? Es como cuando tú entras, no lo has hecho quizás, pero yo me asombré cuando estaba años atrás, fui con mi hijo mayor a lo que se llama, yo creo que es Speed Atlanta, algo así, que es un lugar donde los carros corren. Tienen carreras de carros profesionales. Y fui a ver una carrera y yo nunca había estado, así que me sorprendió grandemente. Vi que todas las personas te están poniendo cosas para cerrar sus oídos para que no oyeran. Y de repente viene por el micrófono una voz, están todos los carros alineados y dice, gentlemen, turn on your engines, enciendan sus motores. Hermanos, yo nunca he oído algo así. El primer carro, tú oyes un carro de carrera, brum, 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 brum. Y entonces a eso se le añade otro y otro, brum, brum. Y llega un momento donde tú no oyes nada. Tú puedes mirar a la persona a tu lado y gritarle a toda voz y no te oyen, porque lo único que oímos es esos motores. ¿Y qué están haciendo? Preparándose para una carretera, para una carrera, para ir en pos de aquello. ¿Cómo estoy asimilando eso, comparando eso a lo que es orar?
donde 2 o 3 están juntos, que empezamos a decir, Señor, no nuestra voluntad, sino tu voluntad. Sino venga tu reino, hágase tu voluntad, lo que tú quieres, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y que empecemos a buscar de Dios y decir, Señor, haz. Así comenzó en esta historia que estamos viendo. Y Dios ha operado así muchas veces. Pablo fue enviado porque estaban en una reunión de oración, estaban orando y alabando a Dios. Y el Espíritu de Dios nuevamente se presentó y dice, apártame a Pablo y Bernabé para la obra a la cual yo los quiero enviar. En cada instancia no era suficiente oír y conocer el Evangelio, hermanos, era vivirlo. Y esto último, que es importante también, quizás lo más simple de todo, pero más directo, es el Señor que abre corazones. ¿No es cierto? No nosotros, no por el mucho buscar a Dios, no por el mucho orar. El Señor abrió el corazón y ella prestó atención a lo que Pablo decía. Incluso el mensaje correcto puede caer o carecer de poder, hermanos. El poder viene por nosotros decir, Señor, queremos que lo hagas de tu manera. El mensaje tiene que ser el mensaje correcto, ¿correcto? No es que podemos diluir el mensaje o usar otros métodos, no. El mensaje correcto puede carecer de poder. Puede ser un mensaje preciso pero impotente. Puede ser un mensaje que no cambia la vida porque ningún hombre la pudo convertir a Lidia. Y se lo puedo decir más claro, ningún hombre puede convertir a otro hombre. Solo Dios, en su divino poder y autoridad y señorío, de la manera que Él determina, puede hacer esto. Pero ella prestó atención porque el Espíritu de Dios, Dios mismo le cautivó, abrió su corazón. Dios abre corazones. Y no solo escuchó, pero lo recibió, importante, como algo personal. Porque muchas veces lo que pasa en la reunión de los santos es que oímos el mensaje. Ay, qué lindo fuera ese mensaje para mi hijo, mi primo, mi hermana. Para mi esposo, mi esposa. Pero es para ti. Es para mí. Y Lidia dijo, esto es conmigo. Dios me está hablando a mí. Él ha venido a abrir mi corazón. Yo no puedo excusarme. Yo pensaba que estaba buscando a Dios. Ahora descubro que Dios me estaba buscando a mí. Yo pensaba que yo estaba haciendo bien. Ahora descubro que el único que hace bien es Dios. El Evangelio nos desarma. El Evangelio nos deja sin excusa. El Evangelio dice, yo soy Dios y no hay otro como yo. El Evangelio de Cristo que sufrió en la cruz del Calvario para pagar mis pecados ha cambiado el mundo. El Evangelio es poderoso. Pero el Evangelio es solamente poderoso cuando el Espíritu de Dios y su poder se manifiestan. Y me pregunto, ¿cuántas vidas oyen y afirman el mensaje del Evangelio, pero no lo toman seriamente de manera personal? Y aún entre creyentes que han obedecido el Evangelio y son salvos por gracia, creo que hay muchos que lo toman de manera muy ligera, amados. Y esto es peligroso. El Evangelio no solo debe ser creído, debe también ser vivido. El Evangelio tiene que traer transformación en toda área de nuestras vidas. Y para que sea vivido, hermanos, tenemos que constantemente pedirle a Dios que Él abra nuestros corazones y opere por su poder, aplicando su palabra a nuestras vidas. ¿Cuál fue la última vez que después del sermón tú tomaste en la tarde para orar y pedir al Señor, Señor, muéstrame lo que tú me estabas hablando y ayúdame a responder a lo que tú me has dicho y ser obediente a lo que tú me has hablado? De la misma manera, hermanos, que no podemos convencernos a nosotros mismos o convertirnos a nosotros mismos para creer el Evangelio, es la convicción solamente que Dios trae. Él hace esta obra. Yo necesito más de Dios. ¿Tú necesitas más de Dios? Porque el que dice ya tengo suficiente ha perdido ya conciencia de ser guiado por Dios. Debemos orar por esto para que Dios haga su obra poderosa en otros y en nosotros mismos. Todos necesitamos el mensaje verdadero con el poder verdadero de Dios. Yo lo necesito.
tú lo necesitas. Quiero concluir, hermanos. ¿Qué estamos diciendo en esta mañana? Aférrate a estos principios y nunca vas a ser un creyente pesimista. Que vas a decir, bueno, yo no sé lo que está pasando, no sé lo que voy a hacer. Voy a la iglesia porque, bueno, ahí tengo que ir y sé que Dios dice que debemos congregarnos y yo amo a los hermanos. Pero no hay vida, no hay realidad. Está un poco diluido, está un poco bajo el ánimo, las fuerzas, la intención, el gozo, el amor. Venimos como cansados, como si alguien tuvo que despertarnos a la última hora y llegamos como, llegué. Cuando debe ser todo lo opuesto. Que Dios opere soberanamente, hermanos. Remueve ese estilo de nuestras vidas. Que Dios opere totalmente diferente a nosotros. Que no sea que yo planeé, pero que Dios está haciendo esto en mi vida. Debemos vivir este mensaje y no solo conocerlo. Y es solo el Señor que abre los corazones. Aprendamos a depender de Él. Y así somos guiados por Dios. Déjame aplicártelo aquí. Esa era la conclusión. Te lo aplico. Si hay un padre o una madre que se siente desesperación o desesperado por preocupaciones por sus hijos, sus hijas, o sea por tus familiares o vidas que no conocen al Señor, sigue con Dios. No dejes de orar. No dejes de confiar en Dios. Seas esa vida cerca del río orando. No dejes de poner tu atención en la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Nada. ¿Estás preocupado por aquellos que tú conoces? Por eso tenemos esa tarjetita que yo tengo aquí y la mantengo en mi Biblia, hermanos, y la uso todas las veces que recuerdo la vida por la cual yo estoy orando. Esto lo necesito yo, como tú lo necesitas. Todos necesitamos estar orando por aquellas vidas que necesitan a Dios. Con seguridad Pablo lo estaba haciendo y con seguridad por Pablo buscar servir a Dios. Dios dijo no aquí y no allá, sino aquí. Y usó a Pablo de manera que él no había esperado. Creyente, quiero que tú también entiendas, Dios está contigo. No lo dudes. Él es tu Padre celestial, Él es tu amigo fiel. Él nunca te va a abandonar. Él está contigo. Él puede actuar en tu vida. Él tiene todo el poder para actuar. Y te aseguro, no solamente puede, pero Él lo hará. Fiel es aquel que comenzó esta obra que también lo hará, la completará. Él no está haciendo nada en vano. Él no empezó la obra para abandonarla. No busques tus propios planes, creyente. Busca obedecer sus planes. Pon atención a su dirección. Esto es siendo guiados por Dios. Hay muchas etapas en la vida natural, niño, joven, adulto, soltero, casado, teniendo hijos en la casa, teniendo hijos fuera de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos hablando de esas etapas naturales ahora. Estamos hablando de la vida cristiana, aprendiendo a seguir a Dios. Pero en tiempo futuro yo quiero también compartir con ustedes lo que son las etapas espirituales de una vida que está aprendido a ser guiado por Dios. Porque el que está siendo guiado por Dios, que será lo que vamos a ver la próxima semana, ahora está viendo cómo hay etapas espirituales en la vida de tal creyente. No crees en el poder de este mundo. No digas que el mundo tiene poder y capacidades, hermanos. Deposita tu fe en Dios y en Dios solamente. ¿Podemos ponernos de pies para orar juntos, hermanos, en esta mañana? Les pido a los músicos que se pueden pasar para nosotros terminar también alabando el nombre de nuestro Señor. Mi deseo es que después de cada domingo, yo lo hago el lunes, quizás que tú lo hagas también. Yo regreso a ver lo que he enseñado, regreso a ver cómo Dios, porque uno puede hacer planes. Yo tengo mis notas, yo sé lo que yo voy a decir, pero te aseguro que cuando estoy aquí en el púlpito he aprendido a
confiar más en lo que Dios quiere decir que en lo que yo he preparado. Y muchas veces Él está cambiando mis palabras y dirigiéndome. Y así debe ser con nosotros, hermanos, aptos y listos para lo que Él quiere hacer. Ibas al mercado a comprar una merienda y Dios tenía otros planes. Y si te acerca alguien pidiendo limosnas o con alguna necesidad y nosotros descartamos eso, no tenemos tiempo. ¿Quién sabe si Dios estaba guiándote a una vida que ha estado en necesidad de Dios? Y no saben cómo pedir lo que necesitan, pero tú sabes y tienes lo que ellos necesitan. Y que Dios te use a ti, de manera que no pudieras ser usado si no eras guiado por Dios. Dios en todo momento quiere usar a sus hijos. ¿Pueden orar conmigo en esta mañana? Padre, pedimos en este día, Señor, por tu guianza directa en cada una de nuestras vidas. Yo te pido, Señor, por esta congregación, esta manada pequeña, Padre, no es pequeña si Dios está en nosotros y con nosotros y entre nosotros. El único que necesitamos es a Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si de veras, Señor, estamos determinados y confiados en depender de ti, Señor, con seguridad tú harás grandes cosas. Y yo pido eso en esta mañana, Padre, haz grandes cosas en cada una de nuestras vidas. Que tú no solamente suplas necesidades, pero Padre, que tú uses nuestras vidas para suplir las necesidades primordiales de otros, que conozcan la verdad. No estamos aquí, Señor, para entretenernos o vivir vidas, Señor, de medio compromiso. Estamos aquí porque tú nos has llamado, Señor, a oír tu palabra, a seguir tu palabra, a obedecer tu palabra y ser hijos tuyos fieles. Ayúdanos, Señor, en esto. Abre nuestros ojos a la gloria de tus caminos. Abre nuestro entendimiento a ver que tú siempre estás obrando. Permítenos ver lo que no hemos visto fielmente. Aumenta nuestra fe porque es imposible ver estas cosas con ojos naturales. No andamos por vista, sino por fe. Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Somos incrédulos. Lo admitimos abiertamente. Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo entiendo, Señor, pero ayúdame en mi falta de entendimiento. Padre, yo confío, pero ayúdame, Señor, en mi falta de confianza. Señor, yo te amo, pero ayúdame en mi falta de amor por ti. Señor, yo deseo honrarte y servirte, pero ayúdame, Señor, en mi flaqueza y debilidad, en hacerlo fielmente. Dios, yo sé que tú debes ser el principio y el final y el todo de mi vida. Ayúdame, Señor, en que ya no viva yo, sino que seas tú en mí, Señor. Y que yo ande conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Ayúdanos, Dios, para que seamos un pueblo rendido delante de ti, en el cual tú puedes poner tus manos y usar. Esto pedimos en el nombre de Cristo en esta mañana.